sol, la playa, la brisa, la noche llega, una puesta de sol junto a la ladera y sus rincones es su bandera. Lleno de vida. Todas sus calles y su esquina. Lleno de vida. Me gusta el aire que se respira. Lleno de vida. Y el color, esta tierra tiene el sabor. La sal de su mar, su solera. Su gente, su costumbre marinera, en su costura está nuestra tierra. Antonio Díaz Verdejo, concejal de Obras, Servicios Generales y Playas del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, concejal desde 2011 y en todas las funciones que ha desempeñado, en su gran mayoría ligadas siempre con el medio ambiente. Sergio, cuando quieras, muchas gracias. Gracias, buenos días. Espero que habéis tenido un buen desayuno. Segundo, vamos a hablar, lo primero agradecer al Nodo, ¿no?, por traer este evento al Rincón de la Victoria, este primer encuentro internacional de economía azul y un encuentro, la verdad, bastante importante. Nosotros vamos a hablar de regeneración y conservación de nuestros océanos. Pero como hemos escuchado a anteriores ponentes, no existiría esa regeneración y esa conservación si no cuidamos antes que no lleguen vertidos a nuestros océanos, ¿no? Desde el área, desde que llegamos en 2011, hemos hecho distintas campañas, sobre todo de concienciación, para evitar que esos plásticos, colillas, toallitas, agua de las pluviales que llegan, todavía muchos vecinos no entienden que cuando tiran una colilla a la calle, desgraciadamente al final llega a la playa. Siempre después nos lo reclaman cuando están en la playa, que llegan esos plásticos y al final es una tarea de todos mantener nuestro municipio limpio para evitar que toda esa suciedad nos llegue a los mares, porque sería imposible regenerarlo. Hace poco una de las ponentes que ha entrado por videoconferencia justamente decía que el mar se ha convertido en un vertedero. Y es cierto cuando vemos imágenes de la cantidad de islas de plástico que existen, imposibles de sacar. Otro ponente hablaba de las toallitas, pasan por las depuradoras y parece mentira que esas fibras, una vez depuradas y vertidas al mar, se vuelvan a unir y vuelvan a formar esas toallitas, ¿no? Aquí hay empresas de buceo y buceadores que habrán visto cuando salen los emisarios y han visto los emisarios todo lleno de toallitas. Gracias a Dios en Rincón de la Victoria no tenemos ese problema, hemos llegado prácticamente al vertido cero y eso a una gran labor que ha hecho la Junta de Andalucía con la regeneración de las aguas, ¿no? Esa regeneración de agua al final van a servir para los regantes y a su vez no se vierten al mar, evitando, a mí ya me han dicho pescadores que se va notando la mejora del ecosistema. Yo no quiero enrollarme mucho, pero es verdad que hemos trabajado mucho desde el ayuntamiento. El alcalde, de hecho, existe la Senda Azul, ¿no?, y trabajamos por ella. Se ha sacado un proyecto de un arrecife artificial muy necesario en nuestro municipio. Era una zona que la acabáis de ver y los antiguos del lugar decían que aquello era maravilloso tanto de pesca como de plantas. Hoy en día está totalmente degradado, eso es arena. Justamente tenemos arrecifes y vida marítima en los arrecifes donde se han montado los diques exentos. Esas discusiones que tenemos con la Dirección de Costa, que solicitamos, hicimos un estudio de la dinámica del litoral y veíamos necesario, por la degradación de las playas, solicitar 5 diques exentos para evitar esas pérdidas de arena. A la vez, estos diques exentos sirven de arrecife y creadores y regeneradores de vida, ¿no? También hemos hecho acuerdos, tanto como con la Fundación Habla del Mar, como con la UMA y la empresa hidraria, gran colaboradora, no solamente
en este proyecto de Posidonia, sino también la limpieza de nuestras playas y nuestros fondos marinos. Por aquí hay una empresa que se llama Ecodive, de buceo, que son prácticamente nuestros embajadores a nivel ya internacional, porque al Rincón de la Victoria ha venido a limpiar nuestras playas hasta la Reina, ¿no? Entonces, hay que agradecérselos a ellos, y esa difusión y ese entusiasmo y dedicación que tienen a nuestras playas. Yo no me voy a enrollar porque tenemos 45 minutos. Ya media hora. He quitado los currículums de los ponentes porque la verdad era un poco largo, pero bueno, nos acompañan Elena Ortega Díaz, coordinadora de la Secretaría General de Medio Ambiente, Cambio Climático y Economía Azul, Juan Antonio López, director científico de la Fundación Aula del Mar, Mar García Durán, CEO y fundador de Underwater Garden, que me lo pone difícil. La verdad que si ven los proyectos son unos módulos hechos en 3D, preciosos. Fernando del Castillo y Rey, coordinador técnico del proyecto sobre estudio y protección de los recursos pesqueros de la agencia Ágapa. Él es el que está colaborando con nosotros con el arrecife. Me costó convencerlo en este proyecto, pero al final está muy involucrado en él. Xavier Amonarraiz, presidente de la Asociación Posidonia, también trabaja con los módulos y solamente que en piedra natural, tenéis que también verlo. Y Javier Remiro, responsable de Economía Azul Sostenible y del programa Pleamar de la Fundación Biodiversidad, ¿no? Pues nada, vamos a empezar con Elena. Os haré una pregunta. Tenéis 2 minutillos. Como yo me he enrollado, ahora os corto. Elena, para vosotros, ¿cuál es la importancia de la protección y conservación de la biodiversidad para una economía azul sostenible? Bueno, pues buenos días. En 2 minutos voy a contextualizar un poquito la pregunta. Yo vengo representando a la Administración Regional de Medio Ambiente. Entonces, las competencias en economía azul en la Junta de Andalucía se han asignado durante esta actual legislatura del Gobierno andaluz a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Hay que decir que son unas competencias, la economía azul supone unas competencias muy transversales en la Junta de Andalucía, porque, como saben, economía azul representa diversos y muchos sectores económicos, y eso pues tiene su traslación en la Administración regional también en distintas consejerías de la Junta de Andalucía. Bueno, pues las competencias que se le asignan en este sentido a la Consejería de Medio Ambiente, por acortar un poquito, son competencias sobre todo de impulso de los sectores de la economía azul y también de tratar, siempre ha habido un fin de tratar de compatibilizar la actividad de todos estos sectores económicos que confluyen en un mismo territorio, ¿no?, en el medio litoral y marino. Dentro de estas competencias también se ha comentado un poco, lo he visto otros compañeros, incluso nuestro delegado territorial de Málaga. La Consejería está elaborando desde el año 2023 la Estrategia Andaluza de Economía Azul Sostenible. Ahora, en el mes de junio, se espera que salga el documento completo a información pública y que se apruebe, por supuesto, a lo largo de este año 2024, y en el que han venido trabajando muchísimos de los que estáis aquí presentes, además de poder participar todo el mundo, por supuesto, en la información pública. Entonces, esta estrategia andaluza de economía azul se basa, como no puede ser de otra manera, en los preceptos de la Unión Europea con respecto a la economía azul, en particular en la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento del año 2021, que supone pues la transición hacia una economía azul sostenible. Esta comunicación supone un poco un cambio de paradigma de lo que se venía hablando de economía azul en la Unión Europea desde el año 2012, que se hablaba de crecimiento azul.
se desvincula un poco del término crecimiento, sin quitar el potencial que tienen los sectores económicos azules, el potencial económico, ¿no?, de desarrollo económico, sin quitar ese potencial, pero sí es como un giro de tuerca más hacia la sostenibilidad ambiental. Y en ese sentido, la propia comunicación pues queda establecido que los sectores económicos tienen que contribuir transformando sus procesos productivos, sus cadenas de valor, abriendo nuevas oportunidades de negocios y, en definitiva, lo que se expresa en esa comunicación es la importancia de la dimensión, lo que se conoce como la dimensión azul, para contribuir a los objetivos del Pacto Europeo. O sea, enlaza el Pacto Verde, el Green Deal, con el sector azul, como si dijéramos, y resalta la importancia de este sector para que se puedan conseguir estos objetivos. Bueno, pues en eso se basa también la estrategia andaluza, como no puede ser de otra manera. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues hay una serie de elementos, o vamos a llamarlo ámbitos, que son facilitadores para alcanzar una economía azul sostenible. Muchos de ellos se han comentado en esta sesión, lo que es la investigación, la innovación, las nuevas tecnologías, la digitalización, por ejemplo, la incorporación de los principios de la economía circular. Incorporando todo eso a los procesos productivos se avanza hacia la sostenibilidad. Pero también hay otro, llamémoslo, elemento facilitador, que es la protección de la naturaleza y la biodiversidad. ¿Por qué? Porque disponer de unos ecosistemas sanos, un aire, un agua más limpia, todo ello reporta al final una serie de beneficios a los propios sectores económicos. Esto, bueno, es un término ya conocido, se llaman servicios ecosistémicos, es decir, los servicios que aportan los ecosistemas, que no son solo en términos económicos, por ejemplo, aportan el alimento y los recursos en el caso de la pesca y la acuicultura, el entorno natural en el caso del turismo. Son también beneficios sociales y culturales para la propia ciudadanía, de ocio y disfrute, o incluso beneficios ambientales, por supuesto, pues la regulación del clima, el ciclo del agua, etcétera. Es decir, que lo que se pone un poco en valor, más allá de la propia, por supuesto, necesidad de conservación de la naturaleza y la biodiversidad, es que además esta biodiversidad sana pues aporta beneficios que redundan también en impulsar a los sectores de la economía azul. Por lo tanto, resaltar un poco la importancia de este capital natural pues es también uno de los objetivos de la estrategia y resalta un poco la importancia de la biodiversidad dentro de la economía azul. Gracias, Elena. Unos 2 minutos canarios. Juan Antonio, desde la Fundación, ¿qué proyectos vais a desarrollar en conservación y restauración marina? Bueno, sí. Nada, la Fundación en sí es una fundación de ámbito nacional, ¿no?, y de conservación, una fundación científica que... ¿No se oye? ¿Sí? ¿Ahora? Bueno, la Fundación Aula del Mar Mediterráneo es una fundación científica de conservación de ámbito nacional y que nuestros fines son la conservación y restauración del medio litoral y marino del Mediterráneo. Siguiendo esos fines, todas nuestras líneas estratégicas, tenemos 4 líneas. Una es la de las personas y el mar, donde trabajamos en programas de participación ciudadana y voluntariado ambiental. La segunda es la de conocer para proteger, que es educación y formación en tema del medio ambiente litoral y marino. La tercera es la expansión de la protección marina a través de la divulgación, de elaboración de informes, de publicaciones y bueno, de todo lo que tenga que ver con dar a conocer los valores naturales, ¿no? Y la cuarta, que es a la que yo ya profesionalmente me dedico, que soy el director científico, es el área que le llamamos CREAMAR. Crear mares, que significa, en este caso, la investigación, conservación y restauración directa, es decir, acciones directas sobre el medio marino y litoral. ¿Cómo lo hacemos? Pues, como he dicho antes, las demás acciones dentro de formación, educación, sensibilización, participación, más bien indirectamente trabajan en esa conservación, pero nosotros detectamos o identificamos mejor especies
hábitats, ecosistemas que entendemos que son vulnerables y que podemos actuar o podemos promover que a nivel social se planifique una actuación directa sobre su protección o regeneración. Por supuesto, si estamos trabajando a nivel mediterráneo, dentro de nuestro ámbito, que a nivel de más cercanía es el ámbito andaluz mediterráneo, estamos trabajando sobre las praderas de Posidonia y otras angiospermas marinas como Cimodosea, Zostera, porque entendemos que no solamente son claves, como creo que prácticamente todos, la mayoría sabemos, por 1000 cosas que tienen en sí, hay más de 1000 especies asociadas a ellas, ya son 1000 razones, pero además por el tema del oxígeno que producen, el CO2 que retienen, el hábitat de cría de especies, la retención de las playas y muchas más cosas, pero es que además son especies que están protegidas y que se están perdiendo. Hemos hecho este año pasado un primer análisis del estado de las praderas y de todos estos ecosistemas en la provincia de Málaga y una parte de Cádiz y la parte mediterránea y parte de Almería y Granada, y estamos viendo que con los últimos estudios y valoraciones que se hicieron, tanto de la propia Junta de Andalucía como del Ministerio, ha habido una regresión muy importante, muy rápida, muy drástica y muy preocupante de estas praderas, y que hay que hacer una actuación directa. Por un lado, estamos trabajando ahí, estamos viendo de qué manera se pueden regenerar, restaurar, y estamos buscando soluciones de distintas maneras, pero no voy a profundizar para terminar. Y por otro lado, identificamos especies claves, paraguas, que ayudan a sensibilizar esa conservación y concretamente estamos trabajando con los caballitos de mar y los ignátidos en general. Entendemos que son especies que, como todos sois, muy conocidas popularmente, sin embargo, muy desconocidas a nivel científico. Por primera vez el año pasado nosotros promovimos la creación de un grupo a nivel nacional de distintas entidades, asociaciones. Estamos colaborando directamente con el programa IPODEC a nivel nacional que lidera el CSIC. Y nosotros dentro de nuestro proyecto, se llama SIGORMED, lo que trabajamos a nivel mediterráneo, hemos empezado por el litoral andaluz, hemos estado haciendo recientemente inversiones y estudios en la costa de Granada, Almería, ya lo hicimos el año pasado en Málaga y seguiremos, pero lo que intentamos es que la conservación de estas especies, que al final entre dentro del listado del catálogo de especies amenazadas de español, que además se identifiquen colonias y se creen reservas o microreservas para estas especies, para caballitos de mar, ignátidos. Y en esa línea lo que queremos es, al final, con nuestros fines, es que involucrar a toda la sociedad, colectivos, empresas y tal, que participen en esa conservación, porque si trabajamos en esa línea, seguramente lo que es economía azul se podrá desarrollar adecuadamente. Nada más. Muchas gracias. Pues pasamos a Mar García Durán y la pregunta es, como empresa privada dedicada a la regeneración marina, ¿cuáles son los principales retos que afrontáis y las grandes oportunidades que creéis que podéis tener? Pues muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarnos. Corregirte un poco al principio, porque lo de los arrecifes artificiales es una cosa como casi anecdótica que hacemos en la empresa. Os explico un poco. Nosotros nacemos como una iniciativa ante una obviedad, que hay un cambio, una transición en marcha de cómo nos relacionamos con el territorio, cómo habitamos el planeta, ¿no? Somos 8.000 millones de personas, las metodologías que hemos usado hasta ahora ya no son suficientes. Por lo tanto, nuestra obsesión es incrementar la inteligencia por centímetro cúbico de acción humana en el territorio, pues para poder refundar de alguna manera una relación con la naturaleza y no tener que empezar a hablar de reducciones de población o ciertas cosas que yo creo que la historia demuestra que no son posibles. Por lo tanto, hemos de pasar de una competitividad fragmentada del conocimiento a una unión, una cooperación, una fusión de conocimiento para poder tener instrumentos de impacto suficientemente importantes. Entonces, dentro de eso, la iniciativa de Underwater Gardens lo que ha hecho en los últimos 18 años ha sido constituir un consorcio científico internacional de más de 300 especialistas en la salud de la columna de agua para poder diseñar no solo, como te diría, conocimientos sobre especies específicas, sino sobre todo el conocimiento de cómo fluye la vida de estas especies en composición con la nuestra. Esto nos lleva al desarrollo de planes regenerativos.
De hecho, este plan regenerativo, este approach, ha sido reconocido es un proyecto de la década de los océanos de United Nations. Estamos financiados por el privado, pero también por el público, por lo tanto, haciendo realidad esta idea de que el cambio climático es un asunto de todos, no es un asunto, digamos, de competitividad, sino también unión en la forma de financiarse, también unión en la manera, en los modelos de financiación, por tanto, innovación en ese lugar. Y entonces, como empresa privada, nosotros nacimos como empresa privada porque entendíamos que la empresa privada tiene una velocidad, ¿no? Si en el ecosistema, ¿no? La biomimética, si en el ecosistema hay algunos bioconstructores, ¿no? Unos influencers, la empresa privada, por su necesidad de velocidad, pues tiene capacidad de impacto y de alguna manera, de funcionar como un agitador en el territorio. En este sentido, en su momento elegimos Tenerife como uno de los territorios que tenía potenciales de transformación más importante. Allí fuimos votados por el Pleno del Cabildo con 28 votos a favor para ser proyecto estratégico, proyecto de interés insular, y estamos allí desarrollando un gran plan. Lo que es verdad es que este gran plan tiene que ver con el Atlántico. Por lo tanto, y nuestra metodología científica o el protocolo científico que hemos desarrollado puede aplicarse a otras regiones y, por lo tanto, a otras ecozonas. En este momento estamos haciendo pilotos en Noruega, en Dinamarca, en Israel, bueno, se nos ha complicado un poquito, y en Barcelona. De hecho, bueno, yo creo que hablabas de los arrecifes porque en Barcelona acabamos de hundir 50 unidades en el Puerto Olímpico para regeneración, ¿no? Pues Underwater Gardens hace esto. Integración de ciencia, aplicabilidad y modelo de negocio para darle resiliencia. Y hay una dimensión que es súper importante, que es la educación. Es decir, siempre hablamos de cómo hacemos que, claro, hoy somos 100 personas que sabemos de qué hablamos, todos hemos oído todos estos argumentos, pero cuando sales ahí fuera, pues la mayoría de las personas tiene esta relación con el mar casi anecdótica, ¿no? Es decir, bueno, hoy vamos a la playa o hacemos una actividad o vamos un día al museo, pero esto como que no empapa a la sociedad, no tiene una presencia. Por lo tanto, la estrategia de los Innovation Hubs o de los parques regenerativos es que en cada región tengas un centro que hace que sea un activista de gran tamaño, de alguna manera, que permite que la transformación o la importancia de los océanos en cómo respiramos, cómo comemos, en el fondo cómo nos relacionamos, pues tiene que estar presente en el día a día de las personas. Bueno, esto es lo que hacemos en Underwater Gardens. Gracias. La verdad es que es cierto que anoche vi esos módulos y me impresionó que en 3 semanas cómo estaban regenerándose la vida allí, ¿no? Y eso es lo importante, es lo que buscamos con estos proyectos, la regeneración de nuestras costas. Y fíjate que al final eso es resultado de juntar a los científicos adecuados, porque entonces ya sabes qué biomaterial hay que usar, dónde hay que ponerlo, cómo jugar con las corrientes, y eso en el fondo pues, es un conocimiento que ya existe. Al final es un arrecife, una zona de protección. Javier Amonarraiz, ¿cuáles son vuestras líneas de actuación, tanto como Asociación Posidonia como emprendedor de, esto me lo pones difícil, y Quote Blue y Blue y Reef Out? Que no vean, yo el inglés yo no, pero lo puedes decir tú bien. Blue. ¿Se me oye bien? No, sí. Vale, como asociación, empiezo como asociación. Estamos dedicados más que nada a la Posidonia, a ofrecer sistemas de fijación para reforestación de Posidonia, ya sea a partir de rizomas, fragmentos o de semilla. Utilizamos la piedra arenisca natural, obtenida son dunas litificadas de arena, son fragmentos de concha final de hace millones de años. Como material creemos que es bastante apropiado. Y utilizamos estas estructuras tanto para fragmentos como para semilla. Y el tema semilla viene el Posidonia, con SED, que es la traducción de semilla, porque nuestro fuerte, donde queremos pegar fuertes en la generación de viveros a partir de semilla, que tiene en la naturaleza, lo que es en el propio mar. Se está haciendo a nivel in vitro, pero tiene unos problemas muy grandes en cuanto a que no hay espacio suficiente para generar 80.000 plántulas, no hay sitio. Incluso personal, cuidados de la planta. Lo mejor, si lo pones en la naturaleza se encarga de cuidar de esa planta, quitando o teniendo en cuenta depredación, etcétera, que eso sí tenemos que solucionar y estamos en ello, ¿vale? Con buenos resultados, pero ese es el único hándicap de ponerlo bajo el mar, en una zona medianamente protegida, pero con un sistema que realmente la semilla quede ahí un par de semanas, porque ella ya sola
echar raicillas, sus microvellosidades, y se fija perfectamente esta piedra que es muy porosa. Entonces, de ahí, la idea es que esperemos casi un año más o menos, cuando la plántula ya no está tirando de reservas de semilla y se está alimentando de la fotosíntesis y de la absorción de nutrientes a partir de las raíces, y entonces se lleva desde allí, en esa misma estructura, sin cambiarla, al lugar de reforestación, ¿vale? Y se va renovando estas estructuras, según van poniéndose, se ponen otras nuevas. Ahora, la segunda pregunta. La segunda. Te extiendo un poco más. Dependamos cómo vamos el tiempo, ¿eh? Dependiendo. Había otra parte en esta, ¿eh? Pasamos a Javier Remiro. Váyase que se quede Javier sin hablar y lo deja de último. Y me están presionando. Yo estoy dejando, pero a mí me están presionando. Javier, ¿qué valoración hace de la situación de nuestros mares y zonas costeras y cuáles dirías que son las claves para su protección, conservación y restauración? Bueno, muchas gracias. 2 minutos. Sí, sí. Que el alcalde... Bueno, perdonar, que ha empezado a funcionar de golpe. Bueno, lo primero, gracias por la invitación. Me encanta poder estar aquí hoy con todos y con todas vosotros. La pregunta es muy compleja. Dolores ya en su intervención inicial ha hablado un poco de los principales problemas que afrontan nuestros mares y océanos. No voy a yo a profundizar en ellos. Y como no sé si voy a tener más preguntas, voy a aprovechar para contaros lo más importante que me traigo hoy aquí. Y es explicaros qué es la Fundación Biodiversidad, qué hacemos y qué oportunidades traemos para seguir financiando proyectos en materia de economía azul. La Fundación Biodiversidad es una fundación del sector público. Seguro que muchos habéis oído hablar de nosotros. Nuestra presidenta es la vicepresidenta para la transición ecológica y el reto demográfico, Teresa Rivera. Y desde hace más de 25 años trabajamos para proteger el patrimonio natural y la biodiversidad en España. ¿Cómo lo hacemos? Pues de 2 maneras principalmente. Ponemos en marcha grandes proyectos de conservación para los cuales buscamos los mejores socios y distintas fuentes de financiación, principalmente financiación europea, los fondos de la Comisión Europea LIFE. Y, en segundo lugar, financiamos proyectos de terceros a través de convocatorias de ayudas. Ahí tenemos una larga trayectoria en la gestión de proyectos, financiamos más o menos 300 proyectos al año y para que os hagáis una idea de la financiación que manejamos en el periodo 2021-2027, la Fundación va a gestionar a través de convocatorias de ayuda unos 700 millones de euros. Solo en este año 2024 en el que estamos vamos a publicar 11 convocatorias de ayudas, algunas ya están en el mercado, por ejemplo ahora mismo está abierta la convocatoria del programa Emplea Verde, cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus, que permite la financiación de proyectos de cualquier tipología de entidad enfocadas a la formación, capacitación y apoyo a emprendedores. Hay un estudio que hemos elaborado sobre yacimientos de empleo para la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático, donde se identifican 14 sectores estratégicos que van a movilizar esta transición ecológica en España y muchos de ellos tienen que ver con la economía azul. Pues todo lo que hemos visto sobre energía, sobre transporte marítimo, sobre restauración de ecosistemas, pesca y acuicultura, sectores productivos. Bueno, pues en esta convocatoria podemos financiar proyectos que fomenten la formación y capacitación en estos ámbitos. En el caso de Andalucía, con una cofinanciación buenísima que llega hasta el 85% y la convocatoria está abierta hasta el 2 de junio. Tenéis toda la información en nuestra página web. La segunda convocatoria que os quería contar, que está muy alineada con la economía azul, es la que gestionamos desde mi área, que es la del programa Pleamar. En este caso está cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura y hemos tenido una primera convocatoria que se publicó en 2023, que estamos ahora evaluando. Hemos recibido 80 solicitudes de proyectos, es una convocatoria de 14,55 millones de euros y podremos apoyar unos 40-45 proyectos que, como os digo, están en evaluación. Hay algunos muy relacionados con Málaga y con la Posidonia. Y bueno, la convocatoria se resolverá en julio de este año 2024. Y está prevista la publicación de una segunda convocatoria en enero de 2025. Con lo cual, pues animaros a muchas de las ideas que surjan hoy aquí o que están surgiendo, pues van a tener cabida en estas 2 convocatorias principalmente. Tenemos otras convocatorias relacionadas con economía circular. Ahora hay una abierta enfocada al sector textil, pero está previsto publicar una segunda este año enfocada al mundo de los plásticos para favorecer la circularidad en los plásticos. Vamos a trabajar en renaturalización de ciudades. Ahí tenemos 165 millones de euros ya sobre el territorio, trabajando en renaturalización de capitales de provincia de más de 50.000 habitantes, con proyectos súper chulos de creación de corredores verdes, de restauración de ecosistemas de zonas degradadas, bueno, un montón de proyectos que os animo a visitar en nuestra página web.
y no voy a robar más tiempo a la mesa, voy a estar aquí hasta después de comer, así que si alguno o alguna tenéis alguna idea de proyecto o algo que queráis comentar para ver si encajan en alguna de estas convocatorias, pues estoy a vuestra disposición. Pues te vamos a coger el guante y... No, el micrófono no. Ha sido muy interesante, sobre todo la palabra subvenciones, y yo creo que desde el municipio yo creo que te presentaremos alguna iniciativa. Pues, Elena, segundo turno vamos... Uy, mi Fernando, me lo he saltado. Luego querrás que hable del arrecife, ¿no? Uy, mi Fernando, Dios mío, me va a matar. Anda, que me tienes contento. Eso es que se me ha saltado una página, Fernando. Mira que decía, viaja Javier de último, pero no, que lo tenía a mi vera. Pues Javier, como sabéis, es de la agencia AGAPA de la Junta de Andalucía. AGAPA. Fernando, ya. Fernando, coño. Oye, no vea cómo estoy. Es que me he vuelto a Javier. Yo a Fernando no lo quiero para nada. Javier. Desde el punto de vista de la administración pesquera, para la que tú trabajas, ¿cómo se aborda la conservación del medio marino y los océanos? Bueno, pues evidentemente yo trabajo para la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, que cada vez cuesta más decir los nombres de las consejerías. Ha crecido. Y concretamente estoy en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, trabajo en el área de pesca en todos los proyectos que están relacionados con seguimiento y protección de los recursos pesqueros y del medio marino. Desde la consejería y desde la administración pesquera, la protección del medio es algo básico y fundamental, es decir, tanto del medio como del recurso de las propias especies, ¿no? Y siempre todas las acciones que se hacen pensando en mantener el medio y mantener los recursos. Se abordan desde tres aspectos fundamentales: el aspecto legislativo o de ordenación de la pesca, que es lo que hace la Dirección General de Pesca de la Consejería; el aspecto técnico, que es el conocimiento, la generación de conocimiento, el seguimiento de las pesquerías, de la evolución de los estados en los que se encuentran, el conocimiento de nuevas pesquerías, muchas veces a demanda de los pescadores, que es el propio sector quien va pidiendo que se le abran nuevas posibilidades de pesca y demás, que evidentemente no se pueden hacer sin un estudio previo y bien abordado, ¿no? Y luego también la investigación que se lleva desde el Instituto de Formación Agraria y Pesquera, que es la parte investigadora de la Junta de Andalucía también en lo que es en materia de agricultura y pesca. Y con esa forma de trabajar, pues abordamos un poco todos los aspectos, ¿no? Concretamente, en temas de protección, mi agencia tiene las competencias en lo que es la gestión y el mantenimiento y el seguimiento de todos los arrecifes artificiales que hay instalados en el litoral andaluz. Y llevamos desde el año 87 con ese plan de protección del litoral mediante arrecifes artificiales. Hay que decir que todo el litoral andaluz está ya protegido por arrecifes artificiales, sino tanto de la Junta de Andalucía en aguas de su competencia como del Ministerio en las aguas que están por fuera de la línea de base recta, que es nuestra competencia. Y nuestro trabajo pues consiste en ese aspecto, en hacer el seguimiento, actuar cuando hace falta, reforzar los arrecifes y luego también aconsejar a la Dirección General de Pesca sobre las medidas de gestión que tienen que proponer. Y básicamente la Consejería de Agricultura y Pesca lo que pretende, o la Dirección General de Pesca, es poder mantener un sistema de pesca que sea sostenible y que perdure en el tiempo. Es decir, también yo soy biólogo y muchas veces con el sector nos dicen como los biólogos sois los que nos cerráis los caladeros, igual que decía ayer el arqueólogo de las obras de sois los que paralizáis las obras, nosotros, y hay que hacerles entender que nosotros trabajamos para ellos realmente. Lo único que hacemos es darles una idea de cómo está evolucionando su recurso y de que tienen que tomar medidas pues para no perderlo, ¿no? Muchas gracias. Es verdad que, aparte de biólogo, eres buceador. A mí me costó mucho convencerte en nuestro proyecto, pero al final has visto que era un proyecto de garantía. Así que seguimos luchando por él. Se me ha olvidado decir antes, comentar que estamos trabajando también, hicimos un convenio con la UMA y Hidralia,
cuyo principal objetivo era localizar y caracterizar las praderas marinas presentes en Rincón de la Victoria, su estado de conservación, ver propuestas de acciones de mejora, su implementación progresiva, y se pretende establecer cultivos de propagación ex situ en un vivero municipal que montamos. Y la verdad que esto pasa como en el Arrecife, que las administraciones nos costó mucho trabajo con la Junta de Andalucía dar con la persona idónea que nos autorizara al final ese estudio de una especie que está protegida, ¿no? Pero bueno, pasamos al segundo turno de preguntas. Comenzamos con Elena. ¿Cómo ves la restauración de los ecosistemas marinos y su relevancia como sumideros de carbono? Un tema bastante importante. Sí, bueno, de hecho ya... ¿Se oye? Sí. De hecho, se ha introducido ya por la mesa anterior, el compañero de CEIMAR, efectivamente el potencial de los ecosistemas marinos como sumidero de carbono lleva ya varios años pues, poniéndose de manifiesto. La Ley Andaluza de Cambio Climático, la Ley 8/2018, introduce el concepto de lo que son los proyectos de absorción de carbono, de sumidero de gases de efecto invernadero. Y estos proyectos que define ya que pueden ser de dos tipos, están los proyectos de forestación, reforestación o conservación de masas forestales, serían los proyectos de carbono verde, y luego pues otro tipo de ecosistemas que son los ecosistemas litorales y marinos. Se ha comentado aquí las praderas de fanerógamas marinas, las marismas o los humedales costeros. Bueno, pues eso pueden constituir, son susceptibles de constituir proyectos de carbono azul. En ese sentido, pues la Consejería lleva también un tiempo tratando de diseñar lo que sería como un marco o un esquema para permitir el desarrollo de estos proyectos. Y como también comentó el compañero de CEIMAR, uno de esos trabajos ha sido la elaboración de un estándar de carbono azul, que al final lo que pretende es ser una especie de protocolo o de establecer los requisitos que tienen que cumplir los proyectos de carbono azul para ser considerados como tales. Todo esto se enmarca en lo que es el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones, que se llama el SACE, que es un registro voluntario que está homologado con el registro del MITER, del Ministerio para la Transición Ecológica. Es una herramienta para aquellas empresas u organizaciones que deseen reducir su huella de carbono. El registro, como hemos dicho, es un instrumento totalmente voluntario. Incluye pues, también una serie de herramientas, por ejemplo, para medir la huella de carbono. La primera fase, una vez que te registras, es la medición de tu huella de carbono. Luego se establece un plan de reducciones, primero medir, luego reducir. Y luego, pues en caso de que ya no se pueda reducir más, como se ha ido comentando también en otras mesas y otros ponentes, pues vendría la compensación. Entonces, la compensación, lo que se pretende establecer, de hecho ya está publicado en el portal andaluz de cambio climático, lo que es un catálogo de proyectos, en este caso de carbono azul. Lo que se trata es de poder ofertar distintas zonas del territorio donde son susceptibles de implantarse estos proyectos y bueno, pues todas aquellas entidades que tengan interés pues puedan sumarse a esta iniciativa. Ahora mismo los proyectos que están son además en espacios naturales protegidos, en particular en el Parque Natural Bahía de Cádiz y en Cabo de Gata, Níjar. Por lo tanto, al final se trata de poner en marcha instrumentos de colaboración público-privada que entendemos que son fundamentales para, por nuestra parte, avanzar en los objetivos de mitigación y de neutralidad climática y, bueno, para las entidades, pues todas aquellas que tengan interés en mejorar y en participar en la acción climática. Gracias, Elena. Juan Antonio, ¿cómo entiende la Fundación Aula del Mar Mediterráneo la relación entre conservación, restauración y la economía azul? Bueno, para empezar, ya comentaba antes que la conservación y restauración del ecosistema litoral y marino ya de hecho es una base para desarrollar la economía azul. Pero también, efectivamente, nosotros, dentro de lo que podríamos aportar desde la Fundación en cuanto a economía azul, estamos desarrollando unas líneas directas, por un lado de formación y por otro lado trabajando en lo que llamamos custodia del territorio marino.
Es algo que todavía no se está desarrollando adecuadamente. Entendemos que es un potencial fundamental que desde las competencias públicas, desde Costa, desde la propia Junta de Andalucía, en el caso de la región andaluza, que den oportunidades a las organizaciones, a las entidades, incluso empresas, que quieran trabajar en esta línea para participar en esa acción directa de mejora de actividades, concretamente dentro del espacio marítimo marino, ¿no? Entonces, por ahí nosotros entendemos que podemos aportar, podemos trabajar conjuntamente, también promoviendo la participación ciudadana para que eso se lleve a cabo. Y es lo que me parece a mí que desde una ONG y desde lo que es una entidad social de tercer sector podemos aportar dentro de lo que es la economía azul. Y así soy breve. Muchas gracias. Pues tu turno, Marc. ¿Qué papel consideras que tiene la innovación en la economía azul? Bueno, lo primero es entender la innovación no como la creación de algo nuevo, sino como la articulación de aquello que ya existe. Yo creo que esto es una visión súper optimista y que permite además acelerar, ¿no? Es decir, salir un poco de esta esperanza tecnológica en la que todos vivimos. Yo siempre digo que la tecnología más avanzada es la naturaleza y lo que tenemos que poner en marcha efectivamente son planes que hagan que sea rentable cuidar del medio ambiente. Hasta ahora todos los planes suelen ser, bueno, pues sponsorización, fondos europeos, fondos públicos. Por lo tanto, siempre tenemos que todo esto que necesitamos tanto, que es tan crucial, es un centro de coste y no un centro de beneficio en términos financieros. Porque los beneficios sociales, ambientales, todo esto los tenemos claros, ¿no? Entonces, lo que hace falta son modelos precisamente de transformación ecosistémica y ecofinanciera, ¿no? Es decir, esta unión entre estos dos ecosistemas, si me permitís la licencia, es lo que hace falta en este momento. Y esto solo es posible con mesas de trabajo que tengan que ver con la administración, con el impulso privado y llegar a las soluciones adecuadas y a medida para cada zona de costa. Porque cada zona de costa ya tiene sus mecanismos económicos en marcha, tiene sus elementos. Y entonces nosotros, desde Underwater Gardens, lo que aportamos es la capacidad de poner en marcha estos movimientos, ¿no? Muchas gracias. Esta vez no me iba a pasar, Fernando. Te toca. ¿Qué implicación pueden tener las entidades locales en las tareas de protección de los mares y el fomento de la explotación sostenible de sus recursos y en qué pueden verse beneficiadas de estas actuaciones? Bueno, yo creo que ya... ¿Se oye? ¿Se oye ahora? Sí. Que yo creo que ya se ha hablado bastante de respuesta a esta pregunta, ¿no? El propio alcalde lo ha dicho al principio, los ayuntamientos tienen que vivir de cara al mar. Y un ejemplo claro es vuestro ayuntamiento, ¿no? El tema del proyecto de arrecife artificial que queréis poner frente al Cantal es una prueba también de que haciendo bien las cosas también se pueden sacar buenas ideas, ¿no? Lo primero que hiciste bien fue acudir a la Consejería de Agricultura y Pesca, que era la que lleva todo el tema de arrecifes artificiales en el litoral. Y ahí fue donde tú dices que te costó convencerme. Voy a puntualizar eso porque no es exactamente así. Sí, que... Cuando empezamos todo esto, ¿te acuerdas? Nos presentaste un proyecto, un anteproyecto que venía de alguien que os lo había presentado a su vez a vosotros. Y yo lo que dije en aquella reunión fue que me parecía, como buceador que soy, instructor de buceo, me parecía una buena idea, era algo que me gustaba, pero, y además me acuerdo perfectamente que cuando dije pero, el señor alcalde me miró y dijo, sabía que había un pero. Y lo siguiente que hizo fue mi gerente mirarme y decir, a ver lo que dices. Pero bueno, en ese momento el único pero que ponía era que la orientación del proyecto, si queríais trabajar con nosotros, porque justo delante del Cantal hay un arrecife artificial instalado y teníamos un área de concesión de la Junta de Andalucía para protección de los recursos, lo único que se dijo es que teníamos que tener claro que la orientación del arrecife que se instalara tenía que ser para eso, para el fin para el que estaba destinado ese arrecife, es decir, la protección del medio y la recuperación de los recursos. Al margen de que, como valor añadido, pues se hiciera un arrecife un poco más elegante y bonito para que a los buceadores les gustara cuando bucearan allí. Que eso también me parece una idea perfecta, porque es algo perfectamente compatible y además es algo que genera riqueza también. El turismo de buceo es un turismo que es muy activo y que cada vez más hay centros de buceo. De hecho, nosotros tenemos núcleos similares a los que se pretende poner aquí delante, sin
sin que fueran tan bonitos. Quiero decir que ahí los buceadores van a bucear porque hay vida, hay peces y demás, y siempre salen diciendo, cuando me cruzo con ellos, pero los podía haber hecho un poquito más bonitos los módulos, y es verdad, también más costosos. Entonces, desde la consejería siempre he intentado darle un equilibrio entre lo que es el potenciar la recuperación y la vida y luego la gestión económica que tiene que hacer también de los fondos que maneja, ¿no? Pero en este caso también ha evolucionado ya las técnicas constructivas y demás, y ahora hay métodos, y el que se va a plantear en este arrecife de aquí, como la impresión en 3D de los módulos de hormigón, utilizando los mismos materiales, pero que abaratan los costes y que dan una mayor versatilidad a la forma de los módulos, lo que te permite hacer cosas pues más atractivas, ¿no? Y ahí estamos. Lo que pasa es que también nos avisé que aquí lo que nos matan siempre son los tiempos, la tramitación, los permisos que hay que conseguir y demás, que es lo que estamos ahora mismo. Realmente estamos a falta de que consigamos ya el visto bueno del Ministerio, porque para ejecutarlo el proyecto está hecho y de hecho en el nuevo marco FEMPA mi agencia tiene reservado dinero para este proyecto. Sí, para nuestra parte, ¿eh? Tú sabes que había dos partes ahí, pero la nuestra sí se va a ejecutar en cuanto podamos hacerlo. Muchas gracias, Fernando. Ayer justamente cuando estuvimos en la reunión en Costa, la primera palabra que soltaste fue parque temático, y no tardó ni 3 segundos en poner el director de Costa, parque temático. Bueno, quería decir que al principio, lo que dije fue que al principio se planteaba... Dios mío, que nos quedamos sin regeneración en el arrecife. No, lo que quería decir era que se planteaba al principio como un parque temático y que rápidamente se dio el giro. Pero justamente hoy me ha enseñado una noticia que en un pueblo cercano, al Muñeca, si no me equivoco, han sacado a licitación un parque temático que es un arrecife artificial, y lo han sacado sin ningún tipo de permiso, pero ya está en licitación. Bueno, está licitado. Yo no sé si tendrán ya la concesión o no, pero bueno, ya llegará. Tampoco ponga zancadilla. No, yo no pongo zancadilla a nadie. Vamos nosotros antes y es la intención. Pues ahora sí, ¿no? Marc, ahora te he saltado a ti. Xavier, vámonos a Rat, está allí. También vi tu trabajo ayer, la verdad que más trabajoso, porque es escultura, es artístico, es totalmente artístico, pero es verdad cómo se creaba la vida también cuando ponía esa piedra natural, pero me enseñaste un módulo de una araña, de la tela de una araña, que, Dios mío, yo no sé el tiempo que habrás dedicado a eso, ¿no? ¿Por qué elegís la piedra natural como material principal para vuestras propuestas de regeneración de los ecosistemas? Enlazando con lo que has dicho antes, si quieres algo más bonito, llámame. No, la piedra, ¿por qué? Primero, confluyen varias historias. Aquí yo soy escultor de piedra desde hace años y además estudié ciencias del mar. Entonces un día dije, bueno, tengo los ingredientes para hacer algo juntando las dos cosas, mi afición y mi profesión o mi formación, ¿no? Y poder aprovechar las dos cosas en un proyecto de vida, prácticamente es algo que me entusiasma. Y con la piedra veo que puedo hacer ese objetivo y se presta a que le puedes hacer las formas adecuadas para aquellas zonas, aquellos seres vivos que quieres promocionar en una zona. Puedes hacerlo generalista o puedes hacerlo más especialista para, yo que sé, quieres promocionar el pulpo, haces las formas para que ponga sus huevecitos, para que se esconda, con el caballito de mar lo mismo, para que se agarre o con lo que sea. Esa es una, la versatilidad. Otra, el material en sí. La piedra, bueno, es el sustrato alrededor del cual se ha desarrollado la vida desde los inicios de la vida de fondo en el planeta Tierra, ¿no? Las especies que se han desarrollado en el fondo han modificado sus genéticas y sus costumbres alrededor de la piedra desde siempre. Entonces dije, ¿por qué no utilizar ese mismo material? Ya nos lo ha hecho la naturaleza, está predispuesta a ello. Es la casa de estos bichos, ¿no? Plantas, bichos, todo lo que se quiera fijar ahí. Y digo, ¿por qué no ofrecer en vez de una casa un hotel de 5 estrellas? Porque lo podemos hacer, podemos tallarlo, esculpirlo a su gusto. Esa es la segunda razón. La tercera, la huella de carbono que genera la piedra, ¿no? Yo la consigo de bloques en bruto, o bien de cantera, que es simplemente cortar la piedra y el transporte hasta el taller, o ni siquiera eso. Si vienen de obra, de excavaciones, se hace un edificio, se excava y salen bloques enormes de caliza, por ejemplo, que es lo que más uso, junto con la arenisca más dura, porque estos son bloques grandes, de 3 toneladas o algo así.
lo que estoy haciendo ahora, potencialmente se pueden hacer mayores o menores, depende de las olas que haya, hidrodinamismo, la fuerza de las corrientes, el tamaño es variable. Pero la huella de carbono en la extracción es mínima. Después, este trabajo en taller son herramientas eléctricas de baja potencia, la que más consume menos que un secador de pelo de casa, son Berbiki, amoladoras radiales, y al final, cuando se pone en el mar, se convierte en un sumidero de carbono para siempre. Es algo que no se recicla, no se restaura, está allí, es una roca más, pero optimizada. Es una roca tuneada, digamos, para los seres vivos. Entonces está ahí cientos o miles de años. Una roca está allí sí, para siempre. Lo que pasa es que está pensada para que produzca por centímetro cúbico más vida de lo que lo haría naturalmente, porque está pensado para estos bichos que queremos promocionar allí. Esos son los 3 factores que, por lo que se confluyen un poquito para hacer una ventaja general en cuanto a este tipo de material. Eso sí, tiene mucho tiempo de trabajo porque es algo artesanal y, bueno, si queréis ver fotos, estoy disponible en cualquier momento, los tengo en el teléfono. Son esculturas muy orgánicas, no tiene nada que ver con un perro o con una persona, un busto, no. Son cosas muy orgánicas, están basadas en lo que he estudiado, en lo que he visto por el microscopio, en buceando. Es una escultura muy orgánica, puede parecer hasta un esqueleto fósil en una piedra, ¿no? Básicamente es eso. Muchas gracias. Pues ahora sí tu turno, Javier. Es que de Xavier a Javier estáis ahí. Es lo mismo. ¿Puedes contarnos algunos ejemplos de los proyectos que estáis confinanciando desde el marco del programa Pleamar? Sí, venga. Aterrizando un poco en una convocatoria muy concreta, como os he comentado antes, pues tenemos eso, muchas convocatorias de ayudas con distintas temáticas, ecosistemas terrestres, ecosistemas marinos, ecosistemas urbanos, motores de pérdida de biodiversidad. Todas esas líneas tienen sus propias convocatorias. En concreto, la que os comentaba en detalle que gestionamos en mi área es la del programa Pleamar, cofinanciada por el FEMPA. Y ahí, en este periodo de programación 21-27, entran proyectos que tengan que ver con la innovación ambiental relacionada con la pesca y con la acuicultura, proyectos que contribuyan a las directivas europeas, principalmente aves, hábitats y estrategias marinas, proyectos que contribuyan a la reducción de la contaminación marina, a la recogida de residuos y a la sensibilización, proyectos específicamente de sensibilización ambiental y proyectos que mejoren el conocimiento del medio marino. Estas son las líneas que tiene este programa Pleamar 21-27 y ahora mismo no hay proyectos en ejecución, lo que os decía antes. Estamos evaluando las propuestas que hemos recibido y seleccionaremos en torno al mes de julio unas 40 o 45 propuestas. ¿Qué tipo de proyectos hemos financiado en el pasado? Pues, por ejemplo, proyectos que tengan que ver con protección, conservación y restauración. Protección, muy enfocados a la reducción de capturas accesorias o aprovechamiento de descartes vinculados al sector pesquero. Pues mejora de la selectividad de las artes de pesca, proyectos piloto para probar nuevas artes, reducción de capturas accesorias principalmente aves, cetáceos, tortugas que interactúan con las redes de pesca. Eso en lo que tiene que ver con protección de los recursos. Proyectos de recogida de residuos, pues de todo tipo. Ahí os podéis imaginar muchos proyectos de voluntariado ambiental, de sensibilización, con todo tipo de colectivos. Nos encantan proyectos que aglutinen la parte social y la parte ambiental. Por ejemplo, os destaco uno, el proyecto REMAR de la Asociación Amigos en Galicia, que ha trabajado con personas con discapacidad intelectual y ha convertido a estas personas en motores de cambio en su entorno, en su sociedad, llevándolos a los colegios y haciendo que estos chicos y chicas sean los que sensibilicen a otros chicos acerca de la importancia de proteger y conservar el medio marino. Luego, proyectos de conservación de ecosistemas, pues por destacaros unos también, el proyecto RESCAP, que ha desarrollado el Instituto de Ciencias del Mar, con 5 años de actuación, para la creación de una zona para la restauración de corales blandos y gorgonias en el Cap de Creus, un proyecto súper exitoso que ha replantado más de 3.000 corales y gorgonias que son capturadas de manera accidental por el sector pesquero, también con una componente muy importante de sensibilización. Y bueno, en la parte de sensibilización o de fomento de trabajo en red, por ejemplo, destacar también el proyecto del Fundamar, Fundación para la Pesca y el Marisqueo, también de Galicia, que depende de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo, de ARBI, y es un proyecto para la creación de una red que fomente la empleabilidad de mujeres a bordo de buques de pesca. Sabéis que pues, el sector pesquero está atravesando una etapa compleja en lo que refiere al relevo generacional, pues la posibilidad de incorporar mujeres al sector es lo que ha tratado este proyecto y ha permitido la empleabilidad de muchas mujeres que se acercan al sector como una oportunidad de trabajo y de empleo. Estos son un poco los tipos de proyectos, pero bueno,
hay una variabilidad enorme. En la página web del programa Pleamar podéis consultar los 135 proyectos que hemos financiado en el periodo 2014-2020 y bueno, animaros, como os decía antes, si tenéis alguna idea, pues reforzarla con estos proyectos, con el visionado de estos proyectos y presentarla a alguna de nuestras convocatorias. Pues nada, como veréis, hemos tenido aquí unas primeras figuras en conservación y regeneración, ¿eh? La verdad que yo creo que hemos aprendido mucho todos. Y sobre todo deciros que el gran filtro de CO2 está ahí abajo y es el azul. Aquí tenemos 8 kilómetros de costa. Muchas veces nos replanteamos las reforestaciones, pero el mayor filtro está ahí abajo. Más que todos los árboles que plantes, siempre el mar va a ser... yo creo que es nuestro futuro, como bien lo habéis dicho. Hace poco otro ponente hablaba de la sequía y hasta hace nada, y yo sigo insistiendo, que está olvidado por las administraciones, la desaladora, tan importante por la escasez de aguas que tenemos. Pronto tendremos que estar tomando agua regenerada del mar y tendremos que utilizarla. Ya se utiliza en muchos países, incluso, bueno, Almería yo creo que es la gran impulsora de todo esto, ¿no? Pasamos, Susana, le estoy dejando sin trabajo a Susana. Pasamos a un turno de preguntas, si queréis. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Por allí ¿Hay tenemos. alguna mano levantada? 2, por aquí. Admitimos 4 preguntas. A ver. Vamos a por la tercera. 3. Bueno, aquí, Alex, sí. Al final hay 2 preguntas. Si podéis levantar de nuevo la mano, por favor. Gracias. Y aquí. Bueno, si os parece, escuchamos las preguntas todas juntas y luego ya les contestamos desde la mesa. Depende a quién se la dirija, ¿no? Porque como la tenga que contestar todo. Bueno, a menos que tenga una persona en concreto a quien quiere formular la pregunta, sino pregunta en general y luego el ponente que quiera, pues que conteste. O el que la sepa que la conteste. Creo que el micrófono no se escucha. ¿Ahora? Sí, perfecto. Hola, gracias. buenas tardes. Soy Rocío Gálvez, de la Asociación Nigeria de Desarrollo Social y de la Federación Ágora. Y al hilo de lo que ha contado el último compañero del proyecto que tienen con las mujeres en Galicia, quería extender la pregunta a todo el resto de la mesa para saber si tenéis en vuestros proyectos alguna estrategia o alguna metodología para incluir a mujeres en vuestro proyecto, especialmente a las mujeres rurales. Sí, si os parece, escuchamos la segunda pregunta. Eso sí, hay que acordarse de las preguntas. Que esto no sé quién debe hacerlo. No sé si habéis anotado la pregunta, ¿no? Sí. Segunda pregunta. ¿Sí? Hola, buenos días. Quería preguntarle directamente a Xavier. Sin nombre, por favor, y organización. Borja sí. Mercado, Universidad Europea de Valencia. Perfecto. Bueno, ¿cuál es la diferencia de utilizar una piedra o el valor añadido de utilizar una piedra natural y la metodología que utilizas tú frente a otros arrecifes? Y pregunta general, esto es un par de preguntas. Una, si hacéis seguimiento de cuando se introducen esas estructuras para ver cómo se desarrollan. Y 2, ¿cuál es vuestra opinión sobre introducir en un ecosistema que puede ser arenas finas bien calibradas o de concha, una estructura de sustrato rocoso? Perfecto. Pues ¿puedes repetir la última, por favor? No se ha escuchado bien. Introducir en un ecosistema, por ejemplo, de arenas finas bien calibradas o de zonas de chamelea, sustrato rocoso, ¿cuál es vuestra opinión? O sea, si pensáis que puede tener un impacto negativo, porque claro, estamos viendo todos los impactos positivos, pero ¿pensáis que puede tener algún impacto negativo? No entiende la pregunta. Si hay algún impacto negativo de meter el arrecife en un arenal. Sí. En arena. Ay, joder. Vale. Sí, escuchamos la tercera pregunta, que aquí delante en la segunda fila. Bueno, tercera y cuarta porque, ¿no? ¿O alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Te parece que estoy aquí en una subasta? Pues a la de 3 ya cerramos con esta pregunta. Bueno, buenos días a todos, no sé si se me escucha bien. Quiero lanzar una pregunta en general. Yo soy un submarinista de hace 10 años, me cambió la vida desde que descubrí el mundo submarino. Ahora mis viajes pues son a bucear a muchos sitios del mundo y veo lo que el mar puede generar de riqueza.
Y una de las preguntas que quiero hacer, bueno, desde que llegué al ayuntamiento y descubrí que había un proyecto de un arrecife, yo estoy entusiasmado a ver si Costa, la Junta, etcétera, por favor metéis el hombro, que creo que es una oportunidad muy buena para recuperar el litoral, para generar riqueza y para concienciar a los ciudadanos de la importancia que tiene. Porque en el momento que tú te sumerges debajo del agua y ves el mundo tan impresionante que hay, te cambia la manera de verlo. Yo veía los documentales de Cousteau, pero no tiene nada que ver. Entonces, la pregunta que quiero hacer es que cuando he viajado a Malta y he visto, por ejemplo, se hace mucho en Japón, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, se hunden barcos, obviamente que se le ha quitado todo elemento tóxico, etcétera, se convierten en refugio, protegen la Posidonia, y no sé si esa opción en España se está barajando o no. No sé si alguien me lo puede comentar, pero para mí, que, por ejemplo, la mejor inversión del mundo, o está considerada así, la del Thistlegorm en el Mar Rojo, es un barco de la Segunda Guerra Mundial y es un nido de vida en mitad del mar. Entonces creo que es interesante saber si eso se puede hacer o no. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Si os parece, vamos contestando. Venga. Un ponente por cada pregunta. Vale. A menos que haya un segundo que tenga mucha necesidad de querer Pues hablar. venga, yo arranco contestando a la primera del tema de igualdad. En la Fundación hemos desarrollado una guía para incorporar la perspectiva de género a los proyectos ambientales, que podéis consultar en nuestra página web, y es un criterio de selección de todas nuestras convocatorias. Siempre valoramos que los proyectos incorporen medidas en materia de igualdad, además de que es un requisito para las entidades que están obligadas por la ley a tener un plan de igualdad, y que sea un plan de igualdad vivo y con actividad. O sea, que haya un acta, por ejemplo, de una reunión reciente, que no sea aprobamos el plan y se quedó en un cajón. Entonces, sí que es un aspecto muy importante. Y luego, un poco en la línea de los proyectos así que destacaba antes, nos encanta proyectos que realmente refuercen ese papel de la mujer en el desarrollo de la economía civil y en materia de conservación. Y hay muchas iniciativas en nuestras convocatorias. Como os digo, todos los proyectos incorporan alguna acción. Voy a aprovechar para contestar también bueno, no a la de las piedras, pero sí poniendo que mencionabas el tema del si hay un seguimiento, si hay una monitorización. Hemos desarrollado, por ejemplo, en el proyecto que os comentaba de RESCAP, de gorgonias y corales blandos, precisamente lo que hemos financiado durante las 5 anualidades es el incremento de la superficie de restauración y la monitorización, de manera que se ha demostrado que las gorgonias se fijan al territorio y crecen y se desarrollan sin mayor problema. Y luego hemos financiado otro proyecto en el puerto de Vigo con unas estructuras biométricas que ha diseñado la Universidad de Vigo en zonas muy degradadas del puerto. Y el proyecto consistía básicamente en colgar unas cuerdas en estos pantalanes y en ver cómo la biodiversidad colonizaba esas estructuras. Y en solo un año de estar bajo el agua han identificado hasta 70 especies diferentes que poblan esas superficies. Este es un proyecto que luego ha premiado a la Comisión Europea dentro de los Green Ports. Podéis consultarlo, el proyecto Puerta al Mar de la Autoridad Portuaria de Vigo. Y bueno, pues viene a demostrar eso, que con un poquito de esfuerzo y con un poquito de mimo también en las estructuras a la hora de diseñarlas, pues se puede favorecer esta recuperación de ecosistemas que por otro lado están muy degradados. Si queréis, ¿se me oye? Ahora. Voy a responder por un lado a la pregunta que has hecho al respecto de los barcos. Yo te diría que estoy de acuerdo como buceador, estoy de acuerdo contigo que el barco es una generación de vida. A todos nos encanta, a todos los buceadores nos encanta bucear en barcos hundidos, primero porque te encuentras mucha vida, segundo porque tienes algo que ver ahí que resulta atractivo. Y al respecto de si en España se está planteando o no, hay que decir que en España se han hecho actuaciones de estas, de hundimiento de barcos, en Baleares, en Canarias, en varios sitios, incluso en Andalucía, ya con el final de este marco que acaba de terminar del FEM, sino con el anterior, se planteaba, existía la figura del hundimiento sustitutorio de embarcaciones pesqueras, sustitutorio a lo que era el desguace, como arrecifes artificiales. Se planteaba así y estaba subvencionado por Europa. Se hizo un estudio, nosotros hicimos un estudio desde la agencia, precisamente para ver la posibilidad de hacer eso. Era como el primer argumento que teníamos para darle un valor añadido al arrecife y atraer a la vez turismo que pudiera generar también riqueza en los municipios. Ya de eso hace unos años, tampoco voy a decir cuántos. Se hizo el estudio
pero acabó el estudio justo cuando acababa el marco y en el marco siguiente ya no se subvencionaba por parte de Europa el hundimiento de barcos pesqueros, me refiero a barcos pesqueros para generación de arrecifes. También es cierto que hay mucha normativa en cuanto a, o muchas recomendaciones en cuanto a qué barcos se pueden hundir y qué no, y qué medidas tienen que tener para hacer eso. No se excluye el hundimiento de barcos, pero por ejemplo el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha venido a plantear el hundimiento de un barco después de darle información, de pasarle todo lo que hacía falta y demás, han decidido que mejor hacían un barco de piedra natural y lo hundían. Por aquello de que es que de verdad hay que tener mucho cuidado en este tipo de actuaciones, porque al final podemos acabar hundiendo contaminación en el medio marino. Los barcos metálicos son los mejores porque son los que más duran. Los barcos de fibra, los peores porque son los que menos admiten luego la fijación de organismos. Los barcos de madera son buenos, pero se acaban degradando. Entonces, realmente invertir esfuerzo en este tipo de... que a mí me encanta, como buceador, le digo lo mismo que le decía a él, estos proyectos me encantan, pero como gestor de los recursos y demás, tengo que decir que hay otras opciones. Y bueno, no hablemos ya si están planteándose hundir aviones, hundir autobuses, que también hay gente que lo quiere hacer y se hace en otras partes del mundo. Pero aquí en España eso está muy controlado y es bastante difícil conseguir ese tipo de actuaciones, ¿no? Y con respecto a lo de los seguimientos que hablabas tú y al tema de la chamalea que comentabas, te diré, mira, nosotros en Andalucía, desde que se empezaron a instalar arrecifes artificiales, se le hace el seguimiento periódico. Cada 3 años le hemos hecho un seguimiento a todos los arrecifes instalados, que son 25 arrecifes, ¿vale? Le hacemos seguimiento desde el punto de vista estructural para comprobar que siguen en su sitio, porque al principio no seguían en su sitio, sino que los pescadores los movían, porque los módulos pesaban poco, y eso era un poco la batalla. Se aumentó el peso y ahora los arrecifes estructuralmente se mantienen. El hormigón permite, al ser una estructura muy, muy estable, también permite que se le daba una vida media de 40 años a los bloques y tenemos bloques con más de 40 años que están perfectamente en su sitio. Y al respecto de la pesca de moluscos y demás, nosotros comprobamos que los pescadores pescan dentro de los arrecifes, pues está permitido, o sea, se puede pescar bivalvos dentro de los arrecifes, el marisqueo está permitido y no tienen problema en eso, al revés. Les viene bien también porque no pasan los arrastreros por ahí y les mantienen el fondo. Se habla mucho del impacto que puede generar sobre los fondos. Yo realmente, con todos los años que llevo haciendo seguimiento, no he detectado un impacto negativo en los lechos de arenas, porque al fin y al cabo lo que se instala, los arrecifes tal y como se instalan, son bloques muy localizados, de 2x2 la mayoría, que están distribuidos en barreras que también tienen distancia una a otra. Lo que realmente se montan son barreras para cortar el paso de los arrastreros y evitar que pasen por ahí. Y la distancia que hay entre barreras y la distancia incluso que hay entre módulos ni afecta tampoco a la dinámica litoral y la experiencia que yo tengo es que al marisqueo tampoco, es decir, las especies se mantienen y no son un impacto. Nosotros siempre estamos muy pendientes de eso, precisamente por si hay que corregir alguna cosa, pero nunca hemos detectado un impacto realmente negativo sobre las poblaciones de moluscos bivalvos. En cuanto a la piedra como ventaja que veo yo con respecto a otros materiales, es también la versatilidad que tienen para adaptarte a distintos proyectos. Por ejemplo, en algunas estoy implementando algunas zonas donde se puede instalar posidonia en la misma escultura, 200, 300 fragmentos. En otras ocasiones estoy poniendo colectores de larvas de piedra en la parte de arriba. Esto a modo científico puede ser interesante porque el colector de larvas dentro tiene lana de oveja. A los 6 meses, 8 meses, 1 año se extraen, los científicos lo extraen y tiene una muestra de lo que hay en la columna de agua de las larvas. Es una muestra, es una especie de chivato del potencial que tiene la zona en cuanto a biodiversidad. Y se puede hacer una comparativa a lo largo del tiempo. Ponen lana nueva, esperan otro año, 6 meses y extraen otra vez esa muestra y se la llevan al laboratorio y hacen una comparativa con respecto a anteriores muestras. Eso puede servir también como estudio científico. Y por último, la social, que es la que quizás más me gusta y me entusiasma, orientada a la siguiente generación, niños, jóvenes en general, que van a poder hacer físicamente ellos parte de la escultura con piedra, arenisca. Tengo localizada una blandita, fácil de trabajar, con herramientas manuales de carpintería, no eléctricas, manuales. En 1 hora han hecho un micro arrecife tamaño pomelo y lo podemos instalar en la escultura que yo les preparo, la madre, digamos la escultura madre, y se adhieren estas micro arrecifes. Entonces, es una forma de que estos niños en el futuro quieran decir, papá, quiero ir allí a bucear, a ver cómo está el año
lo que he hecho yo con mis manos, ¿no? Es una forma de involucrar a la gente y hacer una experiencia que al final pueden ir a una charla, pueden ver en YouTube lo que sea, lo que entra mejor es una experiencia al final. Y las cosas hay que hacerlas desde el corazón, no por obligación o porque me van a meter una multa si lo hago, ¿no? O sea, es mejor desde aquí. Y hacerlo también jornadas, esto mismo con ciegos, con niños ciegos, aprovechando esta sensibilidad que tienen y seguramente por ser ciegos una imaginación que pueden hacer cosas muy chulas, y hacerles tocar la escultura después, la general, cuando se ha montado entera, la pueden palpar, etcétera, porque luego la van a perder ya, en cuanto se sumerja ya no hay posibilidad de experiencia para ellos, pero esa parte previa sí. Es una forma de hacer esto un poco inclusión, no solo el escultor ahí a ver qué ha hecho, ¿no? En la plaza del pueblo, en un colegio, puedes hacer estas experiencias que pueden aportar bastante. Bueno, hemos terminado y termino con una frase. No hay pasto verde sin océano, ni recuperación verde sin economía azul. No hay verde sin azul. Muy bien, pues muchísimas gracias. Os voy a pedir, por favor, que antes de iros, para que os quedéis aquí para una foto de la mesa, si os importa. Si queréis dejar los micrófonos encima de los ODS y os van a hacer una foto. ¿Perdón? Que se pongan en el medio. Que os pongáis en el medio, pero no sentados. Y detrás de los cubos. Estoy aquí también de traductora. Vamos, soy multifacética, me estoy dando cuenta. ¿Así está bien? Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, muy interesante. Nos hubiera dado para una hora más. Pues vamos a pasar a la tercera mesa, que no sé si el moderador está ya con nosotros. El sol, la playa, la brisa, la noche llega, una puesta de sol junto a la ladera y sus rincones es su bandera. Lleno de vida. Todas sus calles y su esquina. Lleno de vida. Me gusta el aire que se respira. Y el color, esta tierra tiene el sabor. La sal de su mar, su solera. Su gente, su costumbre marinera, en su cultura esta